2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo fue un hombre fiel al mensaje del Evangelio. Él nunca traicionó el Evangelio, nunca lo diluyó. Él era un predicador apasionado de la palabra de Dios. Y Pablo estaba muy preocupado porque uno de sus discípulos, llamado Timoteo, fuera fiel al Evangelio, fuera fiel al mensaje del Evangelio, y que a la vez que Timoteo fuese fiel, también él debía de encargar a otros hombres fieles la palabra de Dios, tal y como Pablo se la había enseñado a él. Entonces Pablo le insiste a Timoteo sobre la importancia del encargo que le estaba haciendo el apóstol a su joven discípulo Timoteo, y le da las siguientes amonestaciones, que es lo que leímos en 2 Timoteo 4:1. En el versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. La frase te encarezco en griego es una exhortación muy intensa. ¿Por qué era muy intensa esta frase te encarezco? Porque era un asunto de vida o muerte eterna, de vida eterna o de muerte eterna. ¿Por qué? Porque dice ahí en el mismo versículo 1 que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, a unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Por lo tanto, Timoteo debía de asumir una responsabilidad que Pablo le está encargando. ¿Cuál era esa responsabilidad? Versículo 2, que prediques. El verbo predicar, del griego keruso, significa proclamar, divulgar, pregonar públicamente. Ahora, una pregunta: ¿qué debería Timoteo de proclamar y de divulgar? ¿Sus peripecias ministeriales? ¿Sus logros personales? ¿Su visión personal? Un rotundo no. Pablo le dice que prediques la palabra. ¿Por qué tiene que ser la palabra? Aquí la palabra logos habla de las verdades del Evangelio, del mensaje de Dios al hombre, del tema de Dios. El tema de Dios en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesucristo. Que prediques, Timoteo, la palabra, las verdades del Evangelio. Tu tema debe de ser el Cristo de la cruz. Y luego le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esa frase, instar a tiempo, en el griego significa insistir continuamente en algo. ¿En qué debía de insistir? En el mensaje de la cruz, aunque para algunos fuese locura. También significa arremeter constantemente con el Evangelio. Pero este arremeter lleva dos implicaciones en el idioma griego, en el original, que es arremeter de una manera amistosa, amable, con amor, pero implica que en ocasiones ese instar a tiempo en predicar es de forma agresiva, con la palabra.
lleva los dos ingredientes. Entonces le dice: Timoteo, mira, yo te pongo delante de Dios, es una cuestión de vida o muerte eterna para los que te escuchen. Predícales el evangelio, la palabra. Insiste continuamente por medio de la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Esa frase fuera de tiempo significa en toda ocasión. Implica te escuchen o no te escuchen, te crean o no, se ofendan o no, les guste o no. Ese no es asunto tuyo, Timoteo. Tú predícales la palabra de Dios. Pero luego viene un verbo ahí, en el mismo versículo, que dice redarguye. ¿Qué significa redarguye? O sea, recordemos que es la instrucción de Pablo, es un encargo que le está dando a Timoteo para que haga a los ahora ya creyentes. ¿Cuántos son ya creyentes? El evangelio de la locura llegó a nosotros, nos enloqueció y nos convertimos, ¿verdad? Pero ahora el evangelio sigue teniendo operación en nosotros. Y este es otro aspecto de la locura de la predicación. Ahora Timoteo debía de seguir insistiendo, predicando otros aspectos del evangelio después de que ya ha sido recibido. Y esto tiene que ver ya con la vida de la iglesia, con la vida de cada uno de nosotros, con la formación, con el discipulado, vamos, para que me entienda. Entonces le dice, redarguye. Esa palabra redarguye, en el griego elenjo, significa reprochar conductas incorrectas, significa reprender actitudes carnales, significa refutar errores doctrinales, evidenciándolos por medio de la palabra, para traer convicción de pecado. Eso significa redarguir en el original griego. El asunto es que redarguir a los ya cristianos que han recibido la locura de la predicación, ahora resulta que para muchos que ya están metidos dentro de las iglesias, que ya somos salvos, ahora nos parece una locura que se nos diga y constantemente se nos esté recalcando y recordando y se nos esté reprochando conductas incorrectas, que el pastor esté duro y duro y duro y diciendo, no hermanos, sigan al Señor, no sean idólatras, por favor. Y empieza ahí el pastor a redarguir, a evidenciar por medio de la palabra. Y ahora la gente que va a las iglesias y se sienta allí, le parece una locura. Eso es una contradicción muy inentendible. Se supone que los que estamos aquí ya hemos aceptado al Cristo de la cruz, ¿sí o no? Bueno, una vez que somos salvos, ahora tenemos que ser formados a la imagen de Cristo. Y esto va a durar toda la vida, porque estamos también en una naturaleza con tendencia hacia lo malo, con malos hábitos, con pensamientos torcidos. Entonces la gente cree que porque ya es salva, llega y se sienta y quiere que sea todo puro amor, puro amor, puro amor. Pregunta, ¿cuántos tienen hijos así pequeñitos? ¿Cuántos tienen hijos? Ok, ¿cuántas veces al día usted le redarguye? ¿Cuántas veces al día? Todo el día, ya de tener a su hijo hasta acá, ¿verdad? No, hermanos, hay que entenderlo porque es una incongruencia que después de ser salvos, bueno, ahora viene, repito, el proceso de formación y es donde entra esta instrucción del apóstol Pablo a Timoteo, que era un pastor. Redargúyelos, Timoteo, ¿sí? Sus conductas incorrectas, reprende sus actitudes carnales. No permitas nada que vaya en contra de la doctrina que has aprendido y evidencia todo esto por medio de la palabra para traer convicción a los corazones de los ya cristianos.
En 2 Corintios 11:1 Pablo dijo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Porque los corintios decían: no, está loco Pablo, ¿cómo? Ya somos hijos de Dios, ¿ahora qué tiene que estarnos regañando y reprendiéndonos? Y Pablo dice: aguántenme un poquito de locura más, Dice: sí, tolérenme. Dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien que lo aguantas. Pero vengo yo y los exhorto con la palabra, y ahora me dicen que estoy loco. De plano que a veces las iglesias parecen manicomios. Porque por un lado la locura de la predicación que rechazan los de afuera, pero luego ya estando adentro nos volvemos locos como los de afuera. No, es que así no debe ser la predicación. La predicación debe de ser con amor. Sí, hay un aspecto que la predicación tiene que ser con amor, y también lo vamos a tocar, y con paciencia. Pero también estamos en formación, hermanos. No me diga que usted a sus hijos todo el día que los está reprendiendo: hijo, no te juntes con ese marihuano, te lo suplico, hijo, por favor. No me diga que así le dice a su hijo. Usted le dice: no te vuelvas a juntar con ese marihuano, ¿sí o no? Si no, no te voy a dar para tu domingo, o te voy a dar una disciplina, o qué sé yo. Eso, así es en la iglesia también. Luego le dice: redarguye, reprende. Esta palabra reprende en el griego significa censurar, significa prohibir, reprobar malas conductas, reprobar falsas enseñanzas. Hay gente que al no entender esto juzgan equivocadamente y dicen: no, esos predicadores de la disque sana doctrina, dicen, esos se la pasan criticando a todo mundo. No, es que no han entendido. Es que no han entendido. Una cosa es la crítica y otra cosa es la reprobación que te autoriza la palabra de Dios. No solo te la autoriza, te la ordena. Que los pastores, que somos como el papá en la casa, yo tengo a mis hijos, pero espiritualmente es nuestra responsabilidad hacer uso del evangelio para reprender conductas, falsas doctrinas, falsos pensamientos que agreden el evangelio. Pero el montón de locos que están ahí metidos no quieren oír eso tampoco. Entonces, ¿cómo está el asunto? No, tenemos que ubicarnos. ¿Entiende? Entonces, usted no sea como los niños, aunque hay algunos niños en Cristo, que piensan como niños, juzgan como niños, hablan como niños. Pero algunos, si usted ya tiene sus 5, 8, 10 años en Cristo, usted ya no debe hablar ni pensar ni juzgar como niño. ¿Verdad que no? Entonces le dice: reprende, censura, prohíbe, reprueba malas conductas y falsas enseñanzas. Pablo les dijo a los mismos corintios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. ¿Sí entienden eso? No necesito explicárselos, ¿verdad? Con alguno cualquiera significa que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Ok.
¿Están entendiendo que lo que estoy hablando está en la Biblia? ¿Sí o no? Ok. Entonces, cuando se ejerza esto desde el púlpito, no lloren, no se quejen, no, como dice ahí en Hebreos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Despreciar significa huir, esquivar la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y vaya que a veces necesitamos que nos azote el Señor, ¿sí o no? Están muy serios. Fíjate, dice, no, yo más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere todo eso. Entonces cuando un pastor cumple con su ministerio y con la encomienda que es parte del evangelio, para la sanidad de la iglesia, para la protección, ustedes, hermanos, deben de aceptarlo. No estoy hablando del abuso de autoridad, estoy hablando de lo que es dentro del parámetro bíblico. Yo como pastor entiendo esto. Y a veces doy instrucciones, a veces personalmente y a veces públicamente. Pero no falta el hermanito que no entiende. No, aquí falta amor. ¿Cómo que te prohibió que te juntaras con aquel? No, pues si es que ya van como a 5 hermanos que los fraudea y les ha robado y el monto ya se eleva a más de 200,000 pesos. No, pero entonces ¿dónde está el amor? Confunden el amor con la tolerancia al pecado, por favor. Hay que madurar, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Ahora como que el Señor no está bajando de la nube, ¿verdad? Reprende, le dice, exhorta, sigo ahí en Timoteo, donde les dije que no se movieran. Exhorta, ¿qué significa exhortar? Fíjate, aquí el verbo es parakaleo y significa, tiene varios significados. Uno es amonestar, pero ese amonestar lleva el sentido de hacerlo de una manera como amable, animándolos para que sigan al Señor. Este ya es otro tipo de manera bíblica de hablarle a los creyentes. ¿Se fija entonces cómo hay un equilibrio? Debe haber un equilibrio. Pablo era un hombre que tenía un equilibrio realmente notable. Y esa es una medida que tú y yo, es una meta que tú y yo debemos de tener en nuestra vida para alcanzar ese equilibrio. ¿En qué consistía ese equilibrio? Un maestro mío de hace muchos años, cuando yo estudié en la escuela bíblica, él nos habló un día de Pablo, el hombre de hierro y de terciopelo. Y nos decía que Pablo era el hombre de hierro, porque un hierro así, una barra de hierro, no la puedes doblar con las manos. Entonces hablaba de lo inflexible que era Pablo en cuanto a las verdades del evangelio. No las negociaba, no las diluía, era totalmente inflexible. No, es que el Señor así dijo. Oiga, hermano, pero es que ¿qué tiene que viva yo en Amaciato? Lo que importa es que nos amemos ella y yo. ¿Para qué nos casamos? Ya ve, al rato se andan divorciando. No, cásate. Estás en pecado, estás en fornicación. No, hermano, usted no comprende, usted no tiene amor a los hermanos, usted no ama a las ovejas. Compréndanlo. Tenemos que ser como el apóstol Pablo en ese sentido, inflexibles en las verdades de la Biblia. Pero Pablo tenía el otro lado. Era un hombre muy tierno también, fíjate. Pablo era un hombre que les dijo a los tesalonicenses: yo como la nodriza que cuida a los bebés, a los niños, yo los cuidé a ustedes. Entonces ese equilibrio lo tenía el apóstol Pablo, y es un equilibrio que todo pastor debe de desarrollar. Tenemos que ser, por un lado, inflexibles en cuanto a las verdades, y ahí es donde entra el redarguir, el corregir, pero luego entra la exhortación, que es para animar, para consolar. Fíjate, en Hechos 20:29 Pablo dijo así: porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dijo, velad, acordándoos, aquí está, fíjate, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjate qué tremendo. Por 3 años, constantemente, de noche y de día, pues no significa que por 3 años no durmió, sino habla de una constancia, que constantemente dice, no he cesado de amonestar, y amonestar aquí es paracaleo. Habla de un hermano, camina con Dios, en un tono amable, ¿entienden? Un tono tierno, de animarlos a que vamos, ándale, levántate. Es que caí, pastor, sí, caíste. ¿Estás arrepentido? Sí, bueno, levántate y no te vuelvas a ensuciar. El Señor te restaura, el Señor te da fortaleza. Entonces tú oras por la persona, lo puedes abrazar. Entonces tú estás haciendo el otro lado, ¿me entiendes? En Gálatas capítulo 6, a quien Pablo les habló fuerte, también les dijo, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle ¿cómo? Con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. Entonces, cuando ya estamos salvados por el Cristo crucificado, ahora viene la formación a la imagen de Jesús, y Dios estableció pastores que nos perfeccionen para crecer en Cristo. Entonces debemos amonestar, redarguir, también exhortar. Y cuando alguno es sorprendido de alguna falta, tiene que ser con espíritu de mansedumbre, con mucha paciencia, con mucho amor también. ¿Están entendiendo el equilibrio? Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo debía Timoteo de predicar? ¿Cómo debía de Timoteo redarguir, reprender y exhortar? Aquí te lo dice en 2 Timoteo 4:2. ¿Cómo? Con toda paciencia. Aquí la palabra paciencia es una palabra griega macrotumia, macro de enorme, ¿sí? Y significa paciencia ilimitada. Fíjate, esto tiene que desarrollar un pastor. Nosotros los que somos pastores tenemos que desarrollar la macrotumia. ¿Qué es la macrotumia? Paciencia ilimitada. Porque así como un padre, cuando yo estaba criando a mis hijos, ahorita ya son jóvenes, cuando yo los estaba criando, cometían muchas barbaridades, muchas faltas de respeto, muchas niñerías, muchas rebeldías. Y cuando las cometían, yo no los corría de la casa y les daba un puntapié y nunca te paras en mi casa, no. O sea, sí me molestaba, los disciplinaba, pero luego los abrazaba, ¿me entiende? Y los corregía y los instruía, y ellos, para que ellos siguieran caminando. Y bueno, eso le compete ahora al pastor. Fíjate, una vez un pastor dijo, ay no, dice, yo no soporto a la gente. No, tú no eres pastor. ¿Cómo que no soportas a la gente? Tenemos que desarrollar una macrotumia, una paciencia ilimitada. Con los lobos no hay que tener paciencia. Con esos a la primera van para afuera. Con las ovejas no. Con las ovejas, Daniel, Paola, hay que aguantarles. Mira, te van a criticar porque estrenaste zapatos. Te van a criticar porque así son. Tápense los oídos ahorita usted. Porque así son las ovejas. A veces las ovejas parecen abejas. A veces nos pasa a los pastores, cuando estamos en el lado de la exhortación y del consuelo y del alentarlos, nos pasa como aquel hombre que iba en el campo
y vio un charco de agua y vio a una abeja. Las abejas, ¿cuántos han comido la miel de la abeja? Pues es buenísima para todo, es un regalo de Dios para el hombre, esos insectos. Pero esos insectos tienen un aguijón. Entonces este hombre que había disfrutado de la miel, que había disfrutado de los beneficios de esa abejita, dijo: ay, se está ahogando, pobrecita, la voy a salvar. Entonces el hombre mete la mano así, pues para lanzarla hacia afuera, y le pica. A veces así son. Uno los quiere ayudar y te dan el aguijonazo. Y duele, el aguijón duele, pero como son ovejas, hay que aguantarlos. Así es que Dios fortalezca vuestra macrotumia. El alentarlos también es otra parte dentro de la formación por medio del Evangelio. ¿Sí? Fíjate, Pablo en 1 Tesalonicenses 5:14, él dijo esto: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Aquí amonestar tiene la implicación de llamarles la atención fuerte. Así, duro, pues. Dice, amonesta a los ociosos. Pero luego dice, que alentéis a los de poco ánimo. Siempre va a haber de todo tipo de ovejitas en el rebaño. Van a estar los ociosos, que no les gusta trabajar, que siempre le andan pidiendo prestado a la gente y andan viviendo siempre de lo que le sacan a los demás hermanos. No, pónganse a trabajar, ¿ok? Esta es la exhortación. Pónganse a trabajar. Dice, amonesta a los ociosos. Pero lo dice, alienta a los de poco ánimo. Siempre va a estar el hermano como el de la telenovela, que siempre está llorando, siempre está desanimado, son débiles. Hay gente así y hay que aguantarlos, hay que estarlos alentando, siempre diciéndoles, mira hermano, un día se van a acabar todos los sufrimientos, soporta. Es que ya no aguanto, pastor, que ya venga el Señor. Bueno, no sé si va a venir al rato, pero lo más probable es que tú te vayas primero. Dialoga con ellos, ¿sí? Son ovejas, entonces hay que alentarlos, ¿sí? A los de poco ánimo. Y luego dice, que sostengáis a los débiles. Siempre va a haber gente débil. Aquí los débiles son los débiles de convicciones cristianas, que les falta solidez. Entonces dice, fíjate qué tremendo, dice, sosténlos a los débiles. Y luego dice, que seáis pacientes para con todos. Pero está hablando de las ovejas. Las cabras son distintas, porque las cabras no pueden ser pastoreadas. ¿Usted qué es? A ver, diga cómo hacen las ovejas. Qué bonito rebaño, ¿no? Aunque haya algunos que parecen corderos, pero hablan como, ¿se acuerdan en Apocalipsis lo que dice? Parecía un cordero, pero hablaba como dragón. No, es que también se mezclan entre nosotros falsos hermanos que dicen ser, pero no lo son. Y con esos que son cabras, o se convierten o van para afuera. Con esos no hay paciencia, porque a menos que se conviertan, entonces sí. Entonces fíjate, les dice, reprende, exhorta, redarguye, ¿cómo? Con toda paciencia, pero hay otro elemento. ¿Y qué dice? Doctrina. Sigo allí en 2 Timoteo 4:2. Con toda paciencia y, ¿qué dice? Doctrina. Ok, aquí doctrina significa la palabra de Dios, la enseñanza bíblica. Ahora, ¿por qué le dice esto a Timoteo? ¿Por qué le dice que haga todo esto?
que los redarguya, que los reprenda, pero a la vez que los anime, que los levante, que tenga mucha paciencia y que lo haga por medio de la palabra. O sea, toda exhortación tiene que estar fundamentada en la palabra. Toda redarguición, toda reprensión tiene que estar sustentada en la palabra. Nosotros no debemos de ser autoritarios, abusar de la autoridad, aunque a veces como seres humanos podemos fallar. Y ahí es donde ustedes también tienen que tener macrotumia. ¿A poco creen que nada más nosotros? También la paciencia es un fruto de todo cristiano, ¿sí o no? Entonces nos necesitamos. Somos el rebaño del Señor. No se les olvide que los pastores también somos ovejas. Somos ovejas también. Que nos tocó un papel de pastorear, bueno, esa es la diferencia tal vez. Pero fíjate, con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué les dice esto? Versículo 3, 2 Timoteo 4:3. La razón es esta: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí el verbo sufrir, es un término griego que significa soportar, aguantar, tolerar. Entonces le está diciendo, mira, Timoteo, el encargo de predicar el evangelio implica ahora a los que han recibido la palabra de Dios, el evangelio sí va a seguir formándolos. Redargúyeles, repréndeles, exhórtales con toda paciencia y doctrina. Esta es la razón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán, no aguantarán, no tolerarán. ¿Qué? La sana doctrina. Escuche bien, ¿de quiénes está hablando Pablo que va a llegar un día en que no les va a gustar, no van a tolerar, no van a aguantar que se les hable la sana doctrina? ¿De quiénes está hablando Pablo? De gente que está metida ¿en dónde? ¿Qué es exactamente lo que está pasando el día de hoy? Es exactamente lo que está pasando. Pero escuchen, ya estaba profetizado, ya estaba la advertencia bíblica. Es increíble que un predicador que predica el evangelio vaya a una iglesia y les predique sobre la negación del yo, sobre el morir al yo, sobre el agradar a Dios y no a los hombres, sobre el morir a tus sueños y visiones y revelaciones y no sé cuánta cosa, y haz la voluntad de Dios, muere a ti mismo para que puedas salvar tu vida. O sea, el evangelio, y se enojen. Es inconcebible. ¿Qué volvió la locura de allá afuera y se metió adentro? Parece que eso es lo que ha sucedido. Ya no les gustará, va a llegar un tiempo que no les va a gustar, no van a tolerar la sana doctrina. Ya no les va a gustar escuchar las verdades del evangelio. O una de dos, ya me lo sé. Cuando alguien dice ya me lo sé, mira, hay un solo versículo, un solo mandamiento. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, etcétera. Nada más con ese, que lo viviéramos diario, tenemos para entretenernos toda la vida, para tener algo que hacer delante de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo que ya me lo sé? No, ovejas del Señor, no es así. Hay tantas verdades del evangelio que nos forman, que nos retan, que nos humillan, que nos transforman, que nos alientan, que nos sanan físicamente, que nos dan un azote. Y Dios todavía sigue preparando peces para que se traguen a los desobedientes. Entonces, cuando escuchas a un predicador que dice, no, nosotros ya no debemos de sufrir, todo debe de ir viento en popa, estás escuchando una media verdad, y una media verdad es una mentira. Porque vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, ya no les va a gustar que les digas las verdades del evangelio, sino, dice el versículo 3, esto significa, al contrario, van a tener comezón de oír, dice. ¿Qué significa comezón de oír? Aquí comezón en el griego significa, es la idea, pues rascarse, ¿sí?
pero sabemos que el rascarse produce una sensación agradable cuando tienes alguna comezón, ¿sí o no? Y te rascas y dices, ay, qué rico, ¿verdad? Se siente. O sea, es un gusto, da cierto placer cuando te rascas la espalda que, ay. Entonces, metafóricamente, ¿qué está diciendo? Van a tener una ansiedad de oír solo lo que les gusta, solo lo que les conviene. Lo único que van a querer es tener sensaciones agradables, bonitas. Les va a gustar solamente escuchar cosas que les hagan sentir placer. ¿A quién no le gusta escuchar cada domingo que Dios lo quiere hacer rico y que le quiere dar la mejor casa de Pantitlán? ¿A quién no le gusta, dígame? ¿A qué ser humano en la carne, en la naturaleza caída, en la naturaleza humana, no le gusta que le digan, Dios te va a dar la mejor casa de Pantitlán? Dígame, ¿a quién no le gusta? Entonces, la gente va ahora a las iglesias a que le rasquen, a sentir cosas bonitas, nada más. Pero cuando llega un predicador que predica el evangelio, dicen que está loco, que se volvió fariseo, criticón. La locura se volvió a meter, la locura del mundo se volvió a meter a la iglesia. Entonces esto dice, teniendo comezón de oír, fíjate, qué tremendo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí la frase se amontonarán significa que se encimarán, serán tantos los falsos maestros, las falsas doctrinas en los tiempos finales que se amontonarán. ¿Qué no es eso lo que estamos viendo el día de hoy? Cristianos tenemos que ser como los de Berea, comprobar que lo que estamos escuchando lo comprobemos en la Biblia para ver si esas cosas son así. Pero ese corazón noble se ha perdido dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que abunda el día de hoy? Precisamente gente amontonada, hasta se pelean. Mire, yo los he visto en vivo y en persona, detrás del escenario, donde nadie ve. Cuando estamos los predicadores allá atrás, cuando se nos están dando instrucciones, a veces hay eventos donde, yo he estado en muchos eventos donde el pastor allá antes de iniciar le da, pues, o puede ser el salón allá atrás, o qué sé yo, le dan instrucciones. Entonces, pues el hermano fulano de tal va a iniciar el evento. Y luego, ¿y por qué no yo? Bueno, pues porque yo el pastor de la congregación lo diseñé así, creo que así debe ser. No, a mí dame a mí ese lugar de iniciar. ¿Que no ves que yo soy el apóstol japonés, te quito tu dinerito? ¿Que no sabes quién soy yo? ¿Que no sabes que yo soy el que inauguro los mejores eventos mundiales? Yo he estado en reuniones así, hermano. Nomás los ves así peleándose, unos contra otros. Se amontonan. Espantoso, hermano. Pero fíjate lo que dice. Se amontonarán esos maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir concupiscencias? En el griego significa deseos malos, avaricia, codicia. O sea, ellos no sirven al Señor con su corazón, ellos están pensando en la ganancia. Las escrituras son amplias en advertencia contra este tipo de personas, que hoy es una invasión. Pedro, por ejemplo, dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Eso es lo trágico. Por eso la amonestación, ¿entienden? Por eso la amonestación, por eso la reprensión, por eso el redarguirlos.
para que vuelvan a la senda antigua, a la sana doctrina. Porque dice, muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales, de estos falsos, el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pedro siguió diciendo, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, los engañan bien fácil. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Pablo le dijo a los romanos, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18 fue. Isaías 56:10 dice, sus atalayas son ciegos. ¿Qué es una atalaya? Una atalaya era alguien que proclamaba el mensaje de Dios, que advertía, y la amonestación, la reprensión de parte del Señor, como Ezequiel era una atalaya del Señor. Y le dijo, ve y amonesta a mi pueblo. Si yo te digo, ve y amonesta a mi pueblo, y tú no vas, y ellos mueren en su pecado, te voy a demandar su sangre de su mano, de tu mano. Pero si tú vas y los amonestas de mi parte, y el justo endereza su camino, tú libras tu alma, y el justo también. Pero si tú no vas, te las vas a ver conmigo. Eso es una atalaya, alguien que amonesta, que exhorta, que redarguye, pero que también lo vive, porque andan por ahí unos atalayas que nomás andan ahí, dice, y no hacen nada. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Fíjate qué duro les dijo el Señor. Todos ellos perros mudos. Estaba el Señor medio enojado aquí, ¿no? ¿Contra quién estaba enojado? Contra los pastores. ¿Por qué? Porque no ladraban, porque no daban la advertencia, porque no redarguían y toleraban todo a Israel. Se postraban ante los ídolos y dicen, pues quién no, ay, todos pecamos, a ver, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y confunden todo. Dice, no, sus atalayas son ciegos, todos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Soñolientos. ¿Qué soñolientos? Que están así todos, ay, como Elí, ¿se acuerdan? Oye, Elí, tus hijos andan, ay, y luego ahí va con sus hijos, agarren la onda. Se oye que ustedes fornican con las, allá atrás del altar. Cálmense ya, por favor. No, hombre, qué tibieza. ¿Ah? Bueno, hay pastores que son como perros mudos, no dicen nada. ¿No será que estarán haciendo lo mismo? Yo no sé, pero ahí hay una reprensión para nosotros. Dice, soñolientos, echados, dice, aman el dormir. Qué feo nos está diciendo el Señor ahí. Esto es para nosotros. Versículo 11 de Isaías 56. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. No, hermanos, los pastores que están aquí, nosotros no podemos hacer lo que nos da nuestra gana, ni lo que nos gusta o no nos gusta. Estamos para hacer la voluntad del Rey, ¿sí o no? Porque también nosotros los pastores, para nosotros también es el evangelio de la negación, Para nosotros también es el evangelio de la humillación, y para nosotros también es el evangelio de reconocer nuestros errores. Nosotros entramos también ahí. Entonces, no debemos de satisfacernos a nosotros mismos, porque a veces los pastores decimos, yo voy a hacer una iglesia así y así y así, porque me gusta así y así. No, ¿cómo que porque me gusta así y así? No,
No, las instrucciones ya están dadas. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿El pastor o Cristo? ¿Quién murió por la iglesia? ¿Quién la compró con su sangre? ¿De quién es la iglesia? ¿Qué somos nosotros? Siervos. Y siervo en la Biblia es esclavo. ¿Qué es un esclavo? El esclavo no tiene derechos. El amo no le dice, ¿qué te gusta? Cuando yo entendí que la iglesia no era mía, o sea, que las ovejas allá de Guadalajara, Casa de Oración, no son míos, entendí muchas cosas. Porque yo no morí por ellos. A lo mejor ni me atrevería, no sé. Ni ganas dan a veces. Pero no es por ganas. Entonces, como Él es el dueño de la iglesia, Él ya dejó cómo se debe de edificar la iglesia. No tenemos que inventar el hilo negro del evangelio, pastores, predicadores. Ahí traigo una revelación, ya no cenes tantos tacos. Ya no vayas tanto con el chendo. Ya deja tus revelaciones y ponte a estudiar la Biblia. Deja tus visiones. Ya déjalas. Deja que sea la palabra la que te instruye. Cuando tú la estudias, la escudriñas, y vas a ver cómo vas a tener la visión de Dios y no tus propios sueños y visiones. Porque con eso de que Dios me dio una visión y un sueño, hay cada loco que párale de contar. No, hermanos, no es así. Ahora, fíjense entonces, volvamos a Timoteo para irnos sobre el final. Ahí está, Timoteo, te encarezco delante de Dios. Es un encargo de vida o muerte, porque Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, y a los que se salven se van a ir con el Señor por la eternidad. Por eso en otra parte le dijo Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que ¿qué? Te oyeren. Qué responsabilidad, hermanos. Mire, yo cada domingo, cada que hay reuniones generales, yo voy llegando, la iglesia de nosotros está en una avenida muy transitada. Entonces yo voy llegando y yo veo a la gente, los que van en el microbús o en el tren, etcétera. Yo los veo que cómo van con sus hijitos y llevan sus Biblias y van caminando rumbo a la reunión. Y siempre es algo que, no sé, por años, yo los veo y no sé, me conmueve. ¿Me entiende? Me conmueve porque digo, esa gente va a adorar a Dios y están esperando una palabra que venga de Dios. Y si yo me la pasé viendo películas el sábado en la noche y luego agarré por ahí un mensaje de no sé quién, me lo pirateé ahí de internet, no sé qué, y luego yo llego allí, ay hermanos, estuve orando toda la noche y no tengo nada que darles, pero el Señor, ya ven, Dios es fiel, a ver, de Tin Marín, de Don Pingüe, a ver, abra su Biblia ahí donde caiga, que al cabo ya ve que el Señor dijo que no penséis lo que vas a decir, que el Señor dará palabra en ese momento, el Espíritu dará palabra que hablar, y confunden todo. Y luego empieza hablando de la negación de ti mismo y termina sacándote todos los billetes. Y hablan sin ton ni son, sin una dirección bien encauzada en el mensaje. Y hablan de todo y no le tiran a todo y no le pegan a nada. No, pastores, no. Esas ovejas que están ahí, esos niños que están en sus salones, merecen respeto. Ellos valen la sangre de Cristo. No pisoteemos la sangre de Cristo con irresponsabilidades. No se vale. Entonces dice, ¿cuáles son las consecuencias de que se amontonan maestros y todo este asunto? 2 Timoteo 4:4. Ahí están las consecuencias. Si ellos solo escuchan cosas que les agraden, ellos apartarán de la verdad del oído y se desviarán ¿hacia dónde? A las fábulas. Aquí la palabra fábulas en el griego es mutus,
de donde se deriva la palabra mitos. ¿Qué es un mito? Un mito es un cuento que surgió de la imaginación de una persona. Eso es un mito, algo que alguien inventó. No, y ahorita hay una de mitos, parece que como que la mitología griega volvió a meterse, pero ahora dentro de la iglesia. Por ahí vi el otro día un video de una señora que está ahí, que se dice profeta, y pone un cuadro, que según eso ella los pinta. Entonces dice, fíjese que Dios me ha dado el don de pintar, entonces yo pinto. Entonces me dijo, mira, pinta este ángel. Entonces yo lo pinté. Entonces el Espíritu, dice, me habló y me dijo, mira, aquel que tenga este cuadro en su sala va a espantar a los demonios. El que esté sano y entre donde está este cuadro, donde está este ángel, se va a sanar. Entonces, hermanos, así dice el Señor, y empieza a profetizarles. Y luego les dice, y todo el que quiera un cuadro como este, están allá a la salida, valen $2,000 cada uno. Y tú dices, ay, ¿quién será tan torpe, tan ¿habrá alguna persona tan ignorante que pudiera comprar un cuadro de esos? Hermanos, se le agotan a la profeta esta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a esa gente nunca se les enseñó el evangelio, nunca se les amonestó, no se les redarguyó, nunca se les dirigió y les dijo, tengan cuidado con los falsos, tengan cuidado con las falsas doctrinas, esas conductas que están, hermanos, no, corrijan sus caminos. Llega cualquier profeta por allí, los embauca, los engaña y hacen mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Eso significa, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y ya te los imaginas llegando a su casa con el cuadro, o con el pañuelo ungido del sudor del profeta, o con el saco de no sé quién, y ay, ¿verdad? O con el cuadro y ay, ¿verdad? Y lo pone allí, ay, este es el cuadro espantademonios. No, es que es increíble que haya gente que va a iglesias cristianas que crean esos mitos. Y puedo enumerar una de mitos impresionantes. Entonces Pablo le sigue diciendo en el versículo 5, 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? En todo, estar en tus 5 sentidos, eso significa estar sobrio. Lo contrario de sobrio, ¿qué es? Ebrio. Tú, Timoteo, debes de ser sobrio en todo, en tus 5 sentidos, bien alerta, soporta las aflicciones. Pero ¿cómo? Si soy un ministro de Dios, yo tengo que disfrutar del evangelio. Soporta las aflicciones, porque no es fácil dar el mensaje de la cruz, porque hay muchas reacciones. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, eso significa predícales el evangelio, cumple tu ministerio. Y lo dice el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjate el versículo 7, he peleado la buena batalla. Aquí pelear es un verbo agonizomai en el griego y significa luchar por algo hasta la agonía, agonizar hasta el cansancio. Ahora, ¿cuál era la razón de la agonía de Pablo? Predicar el evangelio. O sea, lo predicaba estando sano, estando enfermo, como con los Gálatas. Por causa de una enfermedad, oh Gálatas, yo les prediqué, me quedé, no pude viajar, y allí les prediqué el evangelio. Él agonizaba, eso significa he peleado la buena batalla. Entonces le está diciendo, Timoteo, tienes que predicar el evangelio aunque llegues al grado de agonizar. Timoteo, mira, hijo, he contendido, he defendido el evangelio, me esforcé en la gracia de Dios, cumplí, Timoteo, ahora te toca a ti cumplir. Pelea tú también, pelea la buena batalla, dice.
La frase buena batalla significa honradamente, íntegramente. En otras palabras, Timoteo, yo peleé honradamente, íntegramente, conforme a las reglas del ministerio. Yo peleé la buena batalla, yo peleé la carrera del ministerio y la he acabado. He acabado la carrera, dice. Esta frase significa cumplir con el encargo. En otras palabras, Timoteo, mira, yo ya estoy pronto para partir. Dice, ya está, Dios me ha revelado, dijo, mi sacrificio. Saben que Pablo murió decapitado, ¿no? Pablo está diciendo que Dios le reveló cómo iba a morir. Yo quiero que noten que el apóstol Pablo no oró y dijo, no, Señor, yo quiero morir con la Biblia abrazada. No hay cristianos tan superficiales, ¿cómo se dice? Tan frívolos, esa es la palabra. Que dicen, ay, mi oración es, yo no quiero morir matado por un Zeta. Yo no quiero morir atropellado por el metro de la Ciudad de México. Yo no quiero morir de cáncer. Yo quiero morir, Señor, esa es mi oración, morir con la Biblia abrazada. ¿Y qué si Dios dice otra cosa? Hermano, no hay que ser tan frívolos. La muerte es muerte. ¿Quién está más muerto? ¿Uno que apachurró el tren? ¿O alguien que se murió de 180 años? ¿Quién está más muerto de los dos? No hay que ser tan frívolos. No, y hay toda una predicación que hablan sobre eso. Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. ¿Cómo quieres morirte? Por cierto, mi abuelo murió abrazando la Biblia. La tenía abierta en el Salmo 23. Pero bueno, así murió mi abuelo. Pero Pablo dijo, a mí Dios me ha dicho cómo voy a morir. El tiempo de mi partida está cercano. Y fíjate, Dios le reveló cómo iba a morir, decapitado. ¿Qué hizo Pablo? Aceptó la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que morir era ganancia. No importaba la manera en que uno muere. Lo importante es que si al morir somos hijos de Dios, ya es ganancia, ¿sí o no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo he visto cuando se mueren cristianos, a veces el pastor que está ahí oficiando dice, ay, gracias hermanos por estar con nosotros en este evento tan feo. Tenemos la lamentable pérdida del hermano. No, no es pérdida. Y decimos lo contrario y enseñamos mal. Es la ganancia para él, claro, para el que se murió, porque ya está mejor que nosotros, ¿sí o no? Entonces Pablo no se fijaba en esas cosas. Él se fijó en terminar el propósito por el cual Dios lo había llamado para ser apóstol. He acabado la carrera, he cumplido con el encargo. Timoteo, yo cumplí mi tarea, ahora te toca a ti, Timoteo. Pablo dijo en otra parte a los corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, o sea, los corredores en el estadio, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, al ahí se va. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, lo sujeto, lo pongo en servidumbre, controlo mis emociones, mis malos sentimientos, me someto a Dios, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado del ministerio. Y termina diciendo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué frase, hermanos. He guardado la fe. Aquí guardar la fe significa retener algo fielmente, abrazar algo sin soltarlo. ¿Qué fue lo que Pablo abrazó sin soltar en toda su vida, durante toda su vida? Las verdades del Evangelio. Eso significa guardar la fe. Se abrazó de tal manera a las verdades de la locura del Evangelio que se impregnó totalmente. Ya eran como un tatuaje en su vida.
Termina diciendo Pablo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Ok, en tanto viene, seamos formados en la casa de Dios. Amén. Termino recapitulando en una paráfrasis lo que estudiamos hoy. Pablo hablando a Timoteo: Timoteo, te exhorto delante de Dios a que seas fiel al encargo que Jesús nos hizo y que ahora yo te lo estoy pasando a ti, a que intensamente, Timoteo, proclames públicamente, sin temor a nada ni a nadie, las verdades del Evangelio, porque este Evangelio es la única verdad de Dios que puede salvar a la gente. Timoteo, hazlo siempre y en toda ocasión. Tú refutas sus errores, arremete con ellos, a veces amablemente, en otras duramente, reprende sus desviaciones, pero también sé tierno, sé paciente con ellos, tenles mucha paciencia. Pero todo lo que hagas para formar a los creyentes, apóyate en las Escrituras. Todo esto, Timoteo, hazlo, porque van a llegar días cuando no van a aguantar escuchar sana doctrina, solo van a querer oír lo que les gusta, y van a escuchar a muchos falsos maestros que son codiciosos del dinero de ellos, y los van a alejar del verdadero evangelio, y esos van a creer los cuentos, los mitos de ficción, mitos que han inventado. Pero tú, Timoteo, sé fiel hasta la muerte. Guarda celosamente lo que te he encargado. Quiero, Timoteo, que digas como yo al final de tu carrera: he guardado la fe. ¿Cuántos se comprometen a esto? Pónganse de pie. Gracias, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque sin duda nos has dado estos días de nutrición. Nos hemos nutrido, Señor, con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales nos bastan. No tenemos que andar inventando nada. Gracias, Señor, porque algunos locos predicadores del Evangelio un día nos hablaron, y tu palabra quedó sembrada en nuestro corazón, y germinó y dio fruto, y vino el arrepentimiento, y empezamos a crecer, a dar fruto, y ahora somos tus hijos, Señor. Pero a tus hijos que nos amas, ahora nos metes en una formación, y la herramienta es tu palabra, Señor. Por eso parte del Evangelio también es el discipulado, la formación. Y por eso las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo, dadas por el Espíritu Santo: Timoteo, es cuestión de vida o de muerte eterna. Hazlo bien, hijo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Va a haber ocasiones en que tienes que redarguirlos, de reprenderlos. En otras, abrázalos, ten paciencia con ellos, pero todo tiene que estar en la palabra. Timoteo, pelea como yo lo hice, porque un día el Señor te va a dar la corona de justicia. Señor, gracias por la iglesia. Gracias por el llamado que tú das a algunos para que te sirvamos. A unos apóstoles, otros profetas, otros pastores, evangelistas, maestros, para perfeccionar a los santos. Cuando cada uno de estos oficios cumpla su llamado, entonces el cristiano es perfeccionado. Tus hijos son llevados hacia la madurez. Tenemos que ir hacia la madurez, Señor. No podemos quedarnos en la inmadurez, tenemos que crecer. Y en tu palabra los lineamientos. Señor, te damos muchas gracias.
Oramos, Padre, para que esta palabra que ha sido predicada quede bien guardada, Señor, bien sembrada en nuestros corazones. Y comience a germinar, comience a crecer y a dar fruto. Y seamos formados cada día a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, por la vida de Daniel, de su esposa Paola, de los que tú has tenido a bien, Señor, venir y haberlos confrontado con el verdadero evangelio, y ellos haber tomado, Señor, la decisión por gracia de seguirte a ti, Señor, y de darles la espalda a todo aquello que no viene de ti, Señor. Y eso ha sido un reto que ha traído confrontación, que ha traído críticas, calumnias. Pero sabemos que el que te sigue a ti, que el que camina en Cristo, es una nueva criatura. El que te sigue a ti está en el camino, tiene la verdad y tiene la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú añadirás cada día a esta iglesia los que han de ser salvos. Pero oramos, Señor, también para que cada reunión que haya en este lugar, tus ovejas sean alimentadas, sean redarguidas, reprendidas, consoladas, alentadas. Da sabiduría a los pastores, Señor, y da nobleza de corazón a las ovejas también, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de aquel que murió en la cruz para acercarnos a ti. Y por esa cruz, que muchos le llaman locura, por ese Cristo, por ese Jesús que fue sin pecado, tenemos entrada al lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios, que limpió nuestros pecados y que ahora nos sigue formando. Somos barro en sus manos. Gracias te damos, Padre. Recibe toda nuestra gratitud, nuestra alabanza, y te damos toda la gloria, Señor, en el nombre del único merecedor de todo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén.